Hola amigos de Opinión Bajío, muy buenas tardes, pues el día de hoy estamos con el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato de la región suroeste, Gabriel Espinosa, que nos va a platicar sobre el regreso a clases, un regreso a clases que se suponía en primera instancia era este día, 10 de agosto, que por el tema de la pandemia pues lamentablemente no se pudo regresar, ahora va a ser el día 24 y con otras medidas, virtual, por medio de la televisión. Va a haber libros, pero qué mejor que Gabriel Espinosa nos platique finalmente cómo va a ser el regreso a clases. Gabriel, muy buenas tardes. ¿Cómo va a ser el regreso a clases? ¿Cómo se va a adaptar esta nueva realidad los niños, los estudiantes, los alumnos de escuelas de nivel básico? El tema de los libros, cómo se van a entregar. Pero Gabriel, pues bienvenido a Opinión Bajío, muy buenas tardes. Y pues que nos platiques cómo va a ser este regreso a clases, sui generis, que la verdad yo creo que en nuestra vida nos va a volver a tocar ver algo así. Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludar a todo el auditorio de Opinión Bajío. Platicarles que efectivamente tenemos en puerta ya el arranque del ciclo escolar el próximo 24 de agosto. Será un esquema diferente a como cerramos el ciclo escolar anterior. Hay que recordar que en el ciclo escolar anterior pues se utilizaron una serie de plataformas y de estrategias de acuerdo a las características de cada comunidad. Hoy el planteamiento que se está haciendo es que en lo general las escuelas salgan con clases por televisión, serán clases por televisión que se manejen a nivel federal, y el maestro de cada uno de nuestros alumnos estará acompañando el proceso, atendiendo dudas, atendiendo a inquietudes de alumnos, revisando el avance y en comunicación con el padre de familia. Básicamente ese es el esquema que se estará operando, y tú comentabas bien el tema de libros de texto. Para el arranque de este ciclo va a ser determinante el uso del libro de texto, por eso es que a partir del día de hoy ya comenzamos a operar la distribución de los libros de texto, de modo que quiero hacer una invitación a los padres de familia para que nos apoyen, estando al pendiente de qué día les toca ir a recoger los libros de texto a las escuelas. Les pedimos que nos apoyen, primero guardando todos los protocolos, haciéndolo con todas las medidas sanitarias, evitando llevar niños, evitando que vayan adultos mayores por los paquetes de libro, y si hubiera alguna persona enferma, con alguna enfermedad crónica, o alguna persona que tenga algún síntoma, que no vaya. ¿Sí? Esa es una forma en que todos nos podemos ir cuidando. Sin embargo, sí queremos pedirles que estén el día y la hora en que les toque recibir su libro de texto. ¿Por qué? Porque a partir del 24 el libro de texto va a ser determinante en el proceso educativo de su hijo. Es el esquema que se estará utilizando. Los maestros se han estado preparando ya desde hace algún tiempo, desarrollando metodologías, afinando las plataformas con las que seguirán teniendo comunicación con padres de familia, generando estrategias de planeación propias en cada plantel. Y pues bueno, invitar a todos a que hoy, que vivimos una situación completamente diferente a la que vivimos cada arranque de ciclo, pues podamos contar con la participación de nuestros padres, de nuestros alumnos y de nuestros maestros. Gabriel, ¿cómo va a estar el tema de las clases por la tele? Hay muchas dudas. Me queda claro que es un proceso federal, que es la Federación, la Secretaría de Educación Pública Federal, la que está organizando este nuevo esquema que se va a manejar al menos tentativamente de aquí a enero. Pero ¿cómo va a trabajar? ¿Cuál va a ser, primero, la manera en que los niños van a recibir sus clases? Segunda, ¿cuál es la tarea que van a tener los maestros de aquí, de Guanajuato, de Irapuato, de Pueblo Nuevo, de Cuerámaro? ¿Cómo van a trabajar los niños? ¿Cómo van a trabajar los maestros y cómo van a ser los esquemas de evaluación? Bueno, inicialmente quiero un poco platicar cuál sería una jornada normal. ¿Sí? Tenemos 6 televisoras a nivel federal que estarán distribuyendo todos los contenidos para que tu padre de familia que tienes un niño en tercero de primaria, por ejemplo, tengan muy claro en qué horario le tocan sus clases. Tu hijo estará sentado viendo su clase y el maestro a la par, que estará viendo también la clase desde su casa. Hay que recordar que por disposición de salud les toca estar en casa. Ve la televisión el maestro, ve la televisión el alumno, y el maestro mantiene comunicación con el alumno y el padre de familia para atender inquietudes. El rol que estará jugando en este momento el maestro es trabajando el acompañamiento con el alumno y con el maestro, conociendo la parte anímica y psicológica del alumno también y del papá para estar en
atendiendo esas inquietudes también. Y eso le va a permitir al maestro llevar su bitácora, ir viendo cómo avanza cada uno de sus alumnos, brindándole apoyo al padre de familia, haciéndole algunas recomendaciones para que ningún niño se nos quede atrás, y eventualmente toda esa información le permitirá al maestro hacer su proceso de evaluación. Gabriel, ¿cómo puede afectar este proceso? Digo, van a ser prácticamente 6, 8 meses que los niños no van a ir a la escuela. Por mucho que aprendan en la casa, no es lo mismo que estar frente a un maestro de manera presencial. ¿Cómo ves? ¿Crees que se ve afectado el proceso educativo? Yo creo que inicialmente hablar de tanto tiempo fuera del aula, de hecho, en este momento te estaría yo comentando que estamos por cumplir 5 meses de que el alumno dejó de ir a las aulas. Hay que recordar que el último día que estuvo en clases presenciales fue el 13 de marzo. Hoy 10 de agosto prácticamente hablamos 5 meses. Y por eso es que se está trabajando en un proceso de capacitación para los maestros para trabajar la parte psicológica. O sea, no solamente el maestro estará jugando un rol educativo, sino también un rol de detección de alguna necesidad. Tenemos toda una red de apoyo psicológico para maestros, alumnos y padres de familia. Lo tenemos engarzado también con la Secretaría de Salud, porque es el que podamos nosotros atender inicialmente la parte psicológica nos dará sustento y plataforma para que la parte educativa no tenga contratiempos o tenga los menos posibles. Entonces, es la forma en que nosotros estamos operando. Pensamos que pudiera haber alguna afectación. Sin embargo, reitero, lo que estamos viviendo hoy de manera extraordinaria nos obliga a tomar decisiones diferentes y le estamos apostando a que los menos afectados en todo este proceso de pandemia sean nuestros alumnos. Nos comentabas que ya hay libros, ¿verdad? Ya han llegado libros. Sí, en este momento nosotros en la región y en el estado de Guanajuato tenemos aproximadamente el 60% de libros. Esa es la cantidad de libros que estamos ya a partir de hoy distribuyendo, esperando que antes del 24 pues nos llegue otra remesa y podamos estar en condiciones de repartir y que la gran mayoría de nuestros alumnos tengan sus libros de texto completos. Y si nos pudieras repetir, ya lo comentaste, pero para la gente que se está conectando, ¿cómo va a ser el proceso de entrega de libros? Bueno, yo les comento que en este momento nosotros entregamos a las escuelas a través de los almacenes regionales y la escuela estará citando a los padres de familia y les va a asignar horarios y días. De modo que no vayan todos los papás juntos. Para que no haya aglomeraciones. Para que no haya aglomeraciones. El papá tendrá la posibilidad de acudir con todas las medidas sanitarias, aplicando todos los protocolos, recibir su paquete de libros y llevarlo a la casa. Y si me dejas, comento de nueva cuenta algunas recomendaciones que yo hacía. No llevar niños, no llevar adultos mayores o que no vayan adultos mayores a recoger los libros de texto. Si hubiera alguna persona con alguna enfermedad crónico-degenerativa, también que no vaya por los libros. Y si hubiera alguna persona con algún síntoma, ¿sí?, que se atienda y que no le toque ir a recoger los libros también. Entonces, básicamente es la forma en que nosotros estamos previendo y buscando garantizar que todos los alumnos al arranque del ciclo escolar cuenten con sus libros de texto ya en su casa. Gabriel, hay un tema que hay que tocar sin duda, una problemática económica que está dejando esta pandemia gravísima, porque es muy grave. Muchos padres de familia perdieron su empleo, otros sus pequeños negocios simple y sencillamente ya no pudieron funcionar, tuvieron que cerrar, otros fueron despedidos, se quedaron sin trabajo y muchos de ellos pagaban colegiaturas en escuelas privadas. Muchos ya no van a poder pagar esa colegiatura, Gabriel. ¿Cómo hacerle para que esos niños no se queden afuera sin clases? ¿Hay infraestructura suficiente? ¿Se pueden venir para el sector público? Es un tema que sin duda, Gabriel, es preocupante, ¿no? Sí, de hecho yo te quiero comentar que efectivamente la doctora Erosochitl Bustamante, nuestra Secretaria de Educación, nos ha pedido a todas las regiones que hagamos diagnósticos, primero para identificar la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Los lugares disponibles que tenemos para alumnos que pudieran requerir un espacio en una escuela pública. Efectivamente, encontramos que las familias pueden tener complicaciones económicas, complicaciones de salud. Simplemente el propio encierro genera un ritmo de vida diferente. Y entonces, lo que nos decía la doctora Erosochitl es, vamos haciendo un diagnóstico para ver cuántos necesitamos. Ya lo hicimos. Yo puedo decirles a los padres de familia que tenemos lugares suficientes para recibir a sus hijos. Y si algún papá tuviera la inquietud de buscar una escuela pública donde se integrara su hijo,
yo me gustaría poderles dar un buzón para que nos manden su caso específico. ¿Y por qué hablo de un buzón? Porque ahí el papá nos puede platicar su situación y nosotros podremos tomar la mejor decisión para ayudarlo. El correo es buzón-dre suroeste@seg.guanajuato.gov.mx. Lo repito, buzón-dre suroeste@seg.guanajuato.gov.mx. Ahí que nos manden los datos de su hijo, la escuela de la que proviene, el grado en el que está, y un favor, que nos dé un teléfono de contacto. Para nosotros va a ser muy importante poderle hacer una llamada y poder platicar con los padres de familia que tengan esa necesidad. ¿Crees que vayan a hacer muchos casos, Gabriel? Porque la verdad acá afuera la situación económica está complicadísima. Vamos monitoreando, no tenemos muchos casos aún, sin embargo creemos que al arranque del ciclo aumentará de manera importante la cantidad de alumnos que solicitan. ¿De escuelas privadas que vayan a cerrar, hay conocimiento de alguna? Solamente tenemos conocimiento de una en este momento, el municipio de Cuerámaro, que ya de hecho de manera formal nos lo han hecho saber. ¿Es primaria o qué? Es una escuela que tiene preescolar, primaria y secundaria, si no me equivoco. ¿Sí? Ya nos lo hicieron saber, el trámite de baja no lo hacen con nosotros, lo hacen en Guanajuato, sin embargo agradecemos que nos lo hagan saber, porque así nosotros contemplamos, por la cantidad de matrícula que tienen, tener lugares disponibles para absorberlos. Gabriel, y por ejemplo en el tema de la tecnología, las clases van a ser por la tele. Pero me imagino que a lo mejor va a haber cosas que consultar en internet o no sé. Sinceramente no tengo ni idea de cómo va a funcionar este esquema nuevo, porque es nuevo precisamente, ¿no? ¿Cuántos estudiantes crees que realmente tengan acceso a la tele? Que me imagino que casi todos, pero a otras herramientas. ¿Tienen esos datos? Sí, hay que recordar que nosotros a partir de marzo comenzamos a trabajar en diferentes esquemas de comunicación con los alumnos, y eso nos ha permitido a nosotros tener diagnósticos para saber cuál es la vía por la cual el maestro se comunica con sus alumnos. Yo te diría inicialmente casi la totalidad de las casas de esta región cuentan con televisión. Una cantidad importante tiene comunicación del maestro con los alumnos por diferentes vías. Si es por plataformas, a lo mejor por teléfono, por WhatsApp, por Face, igual se ha estado utilizando también como una alternativa. Entonces, lo que nosotros planteamos es que si en primer momento estamos hablando de una clase por televisión, de manera paralela, el maestro tiene ya toda esta red o todos estos esquemas de comunicación para mantener el contacto con la familia y poder acompañar el proceso educativo. Entonces, sí tenemos casos en donde a lo mejor hay zonas que no tienen internet, hay zonas donde pudiera no llegar la señal de telefonía. Sin embargo, ya traemos estrategias adicionales y yo te quiero comentar de manera puntual, si tenemos alguna zona en la región donde no haya algún otro esquema de comunicación y pudiéramos ver el riesgo del niño, en este momento ya están elaborando cuadernillos para poder llevar esos cuadernillos a las casas, y ese es un proceso más autodidacta, vale el término. Si en este momento no hay comunicación con el maestro, el alumno puede trabajar de manera individual con el acompañamiento de su papá. Reitero, estos cuadernillos ya los ocupamos nosotros, en su versión del año pasado. Al cierre del ciclo dieron muy buen resultado y hoy la doctora Yolosuchi la ha planteado y ha dado la instrucción de generar un tiraje de cuadernillos especial para este momento, de modo que los alumnos puedan seguir trabajando en ese esquema si no tuvieran condiciones para hacerlo de manera diferente. Nos siguen preguntando, ¿cuál es el papel que van a jugar los maestros ahora en estas clases por tele y en esta triste realidad que nos ha tocado vivir? El maestro le tocará ser un elemento de acompañamiento, ¿sí? Un factor de seguimiento. El rol del maestro va a ser determinante en esta etapa, porque pareciera ser que la clase se agota en lo que reciben los alumnos por parte de la televisión, yo te diría. Esa es la primera parte de todo el proceso. La segunda parte y la más rica es la comunicación que tenga el maestro que tiene asignado el alumno con el alumno y con el padre de familia, el acompañamiento, la atención de dudas, el acompañamiento al padre de familia, los consejos que le da al padre para trabajar con su hijo y el proceso de seguimiento y evaluación. O sea, el rol del maestro en ese momento es determinante y yo quiero reconocer el esfuerzo que han hecho nuestros maestros. Mira, de marzo a junio, que fue el cierre del ciclo pasado anterior, vimos a maestros trabajando muchísimas horas. ¿Sí? El contacto que tengo con maestros me permite afirmar que había maestros que se levantaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 9, 10 de la noche
porque primero trabajaban su clase, luego trabajaban la atención a los alumnos y cuando llegaba el papá de trabajar, trabajaban consejos para los padres. Entonces yo creo que esta nueva etapa le va a facilitar un poco el trabajo al maestro, sin embargo, su rol es determinante. Entonces, a grosso modo, Gabriel, ¿cómo esperas este regreso a clases tan sui generis, tan diferente el día 24 de agosto? Pues yo creo que va a ser un arranque interesante, con muchísimos retos, pero también yo creo que como sociedad nos hemos demostrado que podemos estar de pie. Las familias trabajando, los maestros trabajando, la autoridad trabajando, y yo creo que podemos visualizar que será un arranque de ciclo bueno, con muchos retos, con muchos riesgos también, pero yo creo que un arranque de ciclo bueno. Nunca habíamos vivido esto y hoy que lo vivimos tendremos que ponerle la mejor cara, el mejor ánimo y buscar que en bien de nuestros niños todos trabajemos de manera coordinada. ¿Cuántas escuelas y cuántos alumnos hay en esta delegación SEC Suroeste y qué municipios la conforman? Bueno, la región 6 Suroeste abarca los municipios de Irapuato, Pueblo Nuevo, Guanímaro, Abasolo, Pénjamo y Cuerámaro. Son 198,000 alumnos en 1,645 escuelas, atendidos por más de 7,200 maestros. Gabriel Espinosa Muñoz, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en la región C Suroeste, pues te agradecemos mucho y pues vamos a estar muy al pendiente de ver cómo empieza este ciclo el próximo 24 de agosto. Estamos a la orden, agradezco muchísimo. Opinión Bajío ha sido un factor determinante y un aliado permanente de la Secretaría de Educación y agradecemos y reconocemos ese esfuerzo. Muchas gracias, este fue Gabriel Espinosa, así que ya lo sabe, hay que estar al pendiente porque este inicio de clases va a ser completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Muy buenas tardes, no se olvide seguirnos en nuestra plataforma www.opinionbajío.mx y en Twitter @opinionbajío. Instagram ya también tenemos, pero ese luego le digo porque todavía no sé manejarlo bien. Muchas gracias, muy buenas tardes.